Aló, buenos días muchachos. Probando, probando. Ah, sí, por aquí me dice que si se escucha, así que debe escucharse. Bueno, bienvenidos a la clase. Tanto mi grupo como los alumnos del profesor Oscar que nos van a acompañar hoy. O por lo menos esa fue la información que recibí. Em, Vamos a comenzar de una vez. Estamos comenzando un poquito más tarde del usual. Pero afortunadamente lo que vamos a ver es corto. Ok. El contenido para el día de hoy. Primero, no recibí dudas por parte de sus delegados, por parte de ustedes. Por ende, desarrollé la asesoría en base a lo que yo considero más importante, que primero hay que salir de la práctica. Por ende, vamos a desarrollar la práctica durante la clase de hoy. Y aprovechando cada punto de la práctica, vamos a desarrollar unos puntos de teoría pura que me parecen importantes. Vamos a aprovechar de desarrollar estructura de identificación de varias cosas, no solo de la estructura que les dieron en la práctica. Vamos a hablar de la nomenclatura sistemática, que es un tema que se puede prestar para confusiones, pero realmente no es tan complejo como podría parecer a simple vista. Los efectos de las diferencias morfológicas que vamos a observar, que en qué se traduce a nivel macroscópico. Y finalmente, ¿qué ocurre? ¿Qué efecto tienen los lípidos como parte de nuestros sistemas biológicos? Ok, primero vamos a hablar de estructura. A los que hayan leído
tanto el contenido que vimos como en carbohidratos, proteínas y ahora lo que están viendo en lípidos, se habrán dado cuenta de que los lípidos no tienen una configuración específica. No tanto como los otros grupos que hemos visto. Los lípidos son un grupo grande de diferentes moléculas que acaban siendo denominadas por lípidos más por sus propiedades, por lo que pueden hacer, por lo que pueden formar, por cómo funcionan, que por las cosas por las que están compuestas. Es decir, que aquí vamos a encontrar una gran diversidad de partículas y de moléculas y de enlaces que no hemos visto antes. Si ven en el Leninger, específicamente en el Leninger, les va a empezar a hablar directo de la enorme clasificación que hay de cosas y como de alguna manera siempre acabamos regresando a una estructura que se llama ácido araquidónico. Pero no se sientan abrumados por esa cantidad de información porque realmente no se pregunta sobre todos los tipos posibles de lípidos que hay. Siempre se le da prioridad a las cosas que primero se dieron en clase y aún más énfasis a lo que se ve en la práctica. Entonces ya por ahí les estoy diciendo en qué considero que deberían enfocarse en estudiar. No intentar tragarse el Leninger, sino enfocarse en las cositas que se están dando en clase. Y de ahí elegir qué es lo que van a estudiar para que no se abrumen tanto con toda la información de lípidos porque es un tema muy largo. En la primera pregunta de la práctica, les dieron esa molécula que está ahí. Y les pidieron identificar las partes, clasificar el tipo de molécula, indicar la reacción que tiene ella a los medios biológicos y dónde la vamos a encontrar. Vamos a empezar a desglosar esa molécula, porque nos va a permitir hablar de estructura, de lípidos en general. Lo primero que tenemos, vamos a empezar por el centro, que es el 1,2,3-propanotriol, que ustedes conocen como glicerol o glicerina. Esto fue una de las primeras moléculas que la humanidad asoció con la capacidad de funcionar como un jabón. La razón por la que ella empezó a ser utilizada cuando se encontró por primera vez utilizada como jabón es por la capacidad que tienen muchos lípidos de ser anfipáticos. Si recordamos, las estructuras anfipáticas tienen a grandes rasgos dos partes, una no polar y una polar. El medio en el que generalmente se van a producir las reacciones necesarias para la vida suele contener agua. Y el agua es una de las estructuras más polares que conocemos. Si están escuchando, chat, un segundo, estoy revisando el chat. Okay. Ajá. Esa capacidad que tienen los lípidos de ser anfipáticos acaba haciéndonos regresar a un temita que vimos en el principio en agua, que es la formación de micelas. Lo estamos viendo aquí de nuevo. Y las interacciones de las fuerzas intermoleculares como las fuerzas de London. Todo lo que sea apolar va a intentar por todos los medios posibles permanecer alejado de aquello que es polar. Por ende, la formación de micelas, cuando una partícula anfipática tiene contacto con una partícula no polar, acaba produciéndose porque las partículas no polares que tenemos en una superficie, como por ejemplo una tela,
acaban teniendo afinidad por la porción no polar de nuestros lípidos. Y acaban formando una interfase donde todo lo que sea no polar queda en el centro y lo que es polar queda por fuera, formando la micela. ¿Por qué eso es importante? Ya vamos para allá. Regresando al 1,2,3-propanotriol o glicerol. Aparece en la naturaleza como un producto de digestión de los lípidos. Tanto por ruptura de carbohidratos como un producto del metabolismo de otras cosas, acabamos produciendo glicerol, que es un alcohol llamado por primera vez de esa manera glicerol porque es dulce. Sin embargo, recuerden que el glicerol es el nombre común y ahora que les pidan un nombre sistemático, les están preguntando es describir la estructura en palabras, que sería 1,2,3-propanotriol, donde el 1,2,3 hace referencia a la posición de los OH, propano hace referencia a la molécula de 3 carbonos a la que más se asemeja, y triol, porque es un alcohol con 3 hidroxilo, por lo tanto es un triol. Vamos a tener que el glicerol está presente en prácticamente la mayoría de las moléculas de lípidos que vamos a examinar, no en todas, pero en la mayoría. Y la razón es porque es extremadamente conveniente para los sistemas orgánicos tomar un glicerol y acoplarle las 3 piezas que vemos allí, que llevamos para allá, que son 2 ácidos carboxílicos y un grupo fosfato. Eso que acabo de decir, el glicerol con sus dos cadenas de ácidos carboxílicos y su grupo fosfato, es la base para formar la mayoría de los compuestos que de alguna manera tienen lípidos. Y también por ahí podemos empezar a tener la base a partir de la cual se va a formar los nucleócidos, que creo que ustedes ya vieron en la clase. Sin embargo, por ahora nos vamos a quedar hablando de lípidos. El glicerol también tiene una alta capacidad como solvente. Esa capacidad como solvente le da a él la posibilidad de formar interacciones fácilmente. Es infrecuente, por no decir imposible, que vayamos a encontrar glicerol flotando solo en organismos vivos. Lo normal es que si él existe dentro de un sistema vivo, inmediatamente sea apareado con algo que esté flotando por allí y se forme una estructura más compleja. Todo lo que acabo de decir tiene como significado que es una molécula altamente reactiva. Palabras claves, muchachos, palabras claves que les tiran en los exámenes y definen selección simple. Abajo a la derecha podemos ver la estructura química del glicerol con sus respectivos OHs. Aquí un acercamiento. Lo siguiente, los ácidos carboxílicos, que es la parte del tema que más les genera abrumamiento, ansiedad y fastidio a muchas personas, por lo extenso que puede ser. Los ácidos carboxílicos se forman a partir de que tenemos en el extremo inicial un grupo funcional carbonilo. Ustedes ya pasaron por carbohidratos y por lo tanto ya saben que un grupo carbonilo corresponde a una molécula un átomo de carbono unido con doble enlace a un oxígeno. Los 2 enlaces restantes que le quedan a las 2 valencias restantes del carbono pueden ser 2 cadenas radicales, que es el caso de lo que estamos viendo en esta molécula. A la derecha hace una conexión con una molécula de glicerol.
a través de un enlace de tipo éster. No se preocupen que vamos a hablar de los enlaces, yo sé que eso es abrumador para ustedes. Y a la izquierda tiene una larga cadena de CH2, que es lo que termina formando gran parte, por no decir todas las partes, de la cadena de ácidos carboxílicos. Y al final tenemos un CH3, que es un grupo metilo con el que cierra la cadena de ácido carboxílico. En carbohidratos nosotros vimos que otro tipo de grupo funcional carbonilo está en los aldehídos. Sin embargo, eso no es algo que vayamos a encontrar mucho aquí. Concéntrense al momento de reconocer estructuras en el doble enlace de oxígeno. Un segundo. A ver, ¿cómo silencio esto? Tengo un pequeño problema técnico por aquí. Ok. Ajá. Regresando a estructura. Estábamos en doble enlace hacia el oxígeno. La cadena de hidrocarburos, la cadena de hidrocarburos a la que tenemos conectada ese grupo carbonilo es de variable longitud. Podemos conseguir 1, 2, 3, 4, 18 hasta 36 carbonos unidos. Lo normal, lo más frecuente, pero no lo único, es que tengamos una mayor concentración, una mayor presencia de cadenas con números pares de carbonos que de números impares. Si no mal recuerdo, estos dos son 18 y 18, por ejemplo. Esto ya se los nombré. Y está el detallito, que no recuerdo en el contenido que nosotros vemos para medicina ningún ejemplo de, pero sepan que existen ácidos carboxílicos donde al final también hay otro grupo carboxilo o carbonilo. Y en ese caso serían ácidos dicarboxílicos que tienen propiedades diferentes, ligeramente diferentes a las que nosotros vamos a manejar, pero por ahora no se concentren con eso. Sin embargo, sepan que existen. Otra cosa que podemos contemplar en este ejemplo es que puede haber dobles enlaces entre los carbonos y se van a representar así. La presencia de un doble enlace indica que ese carbono en particular no va a ser un CH2 que está ahí, no va a ser un metileno, va a ser un carbono con una H doblemente enlazados al otro carbono. Por lo tanto, técnicamente aquí hay dos carbonos con doble enlace. La importancia de esto es netamente estructural, pero como yo les he dicho en el pasado, en bioquímica, estructura define funcionalidad, no al revés. Estructura define funcionalidad. Por ende, si esto está aquí y no está aquí, y sabemos que estas dos miden lo mismo, sabemos que esta cadena con una presencia en doble enlace va a hacer o se va a comportar de una manera diferente a esta. Y uno de los ejemplos que más les suelen preguntar a ustedes, o de las propiedades que más les suelen preguntar a ustedes, es los cambios de puntos de fusión. Y aquí la anécdota del cachalote para los que estaban en mi clase la última semana. La presencia de dobles enlaces impide que estas cadenas de carbono puedan agruparse fácilmente. Esto hace que, como regla general, si ustedes ven
un doble enlace, haya una disminución del punto de fusión. Es decir, menos energía térmica es necesaria para hacer que esto pase de un estado líquido a un estado gaseoso. Y a ustedes le van a hablar de temperatura ambiente. Cuando les digan temperatura ambiente, eso es sinónimo de 25 grados centígrados. ¿Por qué eso es importante? Porque hay puntos de fusión precisos para cada ácido carboxílico, y si ustedes le dan un ejemplo de un ácido carboxílico y les preguntan, ¿esto es líquido o es sólido a temperatura ambiente? Es una perfectamente capaz que les hacen en examen. Ahora, hablando un poquito de nomenclatura. Lo normal, lo esperado, en la mayor parte de las comunidades científicas internacionales, es que se hable del nombre de la cadena carboxílica por su número de carbonos más la presencia o no de dobles enlaces. Cuando tenemos una cadena como esta, que es recta, donde no hay dobles enlaces, estamos hablando de un ácido carboxílico que termina en oico, porque está saturado. Cuando hablamos de saturado, estamos hablando de que todos los carbonos de esa cadena tienen hidrogeniones unidos a ellos y por ende no hay dobles enlaces. Como el carbono es un átomo que tiene 4 valencias, él va a intentar por todos los medios posibles satisfacer esa condición antes de hacer cualquier otra cosa. En el caso de los ácidos carboxílicos insaturados, cuyas denominaciones que terminan en enoico, se consiguen que uno de sus carbonos no tiene 2 átomos de hidrógeno para satisfacer sus necesidades de valencia. Él la satisface estableciendo un enlace adicional con el carbono más cercano que tiene. Y es por eso que existen los dobles enlaces intramoleculares para estas cadenas. Es posible modificar esto. Es posible someter una cadena de ácido carboxílico a un proceso de hidrogenación, donde a altas temperaturas y con una gran presencia de algún compuesto con hidrógeno se le otorga al carbono un hidrógeno para que se rompa este doble enlace, y en ese momento se modifica la cadena. Esto siguiente que les voy a comentar es algo que mucha gente ha escuchado durante su vida, no tienen que estar en medicina ni en química, pero en comerciales, en propagandas, en comidas, en mercados, ustedes ven que muchos productos tienen la etiqueta de no contiene grasas saturadas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Porque la gente sabe que las grasas saturadas son malas para la salud, entre comillas. O sea, sí tienen un efecto negativo, pero nunca se termina de explicar por qué. Al menos no en términos que sean de fácil consumo para quien sea que esté viendo ese comercial. Las grasas insaturadas, como he dicho anteriormente, tienden a empacarse muy bien, porque no hay nada que les impida a ellas estar completamente pegaditas unas con las otras. Si yo tengo una gran cantidad de estas cadenas, una encima de la otra, en un plano tridimensional, donde prácticamente no hay espacio entre una y otra, porque por fuerzas de London, ¿recuerdan? Por fuerzas de London sabemos que ellas van a intentar mantenerse juntas
y van a repeler cualquier cosa que tenga la más mínima carga cerca, la más mínima polaridad cerca. Como yo, como organismo vivo que manipulo todo esto con enzimas, tengo acceso a ese paquete tan sellado. Es complicado, es difícil, se requiere más energía, se requiere más interacciones. Otra cosa es que esto aumenta la presencia de lipoproteínas de bajo peso molecular en sangre, las cuales creo que ustedes tienen que haber visto ya, o en inmunología o en fisiología o en bioquímica, en alguna tienen que haber visto. Y saben que un aumento de LDL tiene efectos negativos desde el punto de vista cardiovascular. Esa es una de las tantas razones por las que no es saludable el consumo de altas cantidades de ácidos grasos saturados, los cuales aparecen, basado en la descripción que yo les di de la hidrogenación, con más frecuencia si ustedes proceden a freír algo. Estos dos ejemplos nos definen la diferencia entre lo que vulgarmente denominamos como grasas y aceites, pero resulta que en bioquímica existe el término grasa y aceite, pero es específicamente hablando de en qué estado se encuentran ellas a temperatura ambiente. Ya les dije que es temperatura ambiente. Una grasa es sólida a temperatura ambiente. Un aceite es líquido a temperatura ambiente. Aquí, en la clase pasada en la universidad el lunes, yo les comenté a ustedes, a mi grupo, sobre el IUPAC y grillos, sonido de grillos, ni idea qué es el IUPAC. El IUPAC es la Unión Internacional para Química Aplicada y Pura. ¿Qué ocurre con esta asociación? De aquí es que nosotros sacamos la mayor parte de los nombres. Prácticamente todo lo que yo les voy a decir, prácticamente todo lo que el Leninger y el Harper les va a arrojar es sacado de esta unión. Es decir, que si ustedes desean corroborar cierta información, se pueden ir derechito a la página del IUPAC y en uno de los 15 libros que tienen ahí descargados van a conseguir la información que buscan. A veces lo que se da en clase, lo que aparece en los libros, lo que aparece en internet y en YouTube no está actualizado. Si hay algo con lo que ustedes tienen dudas, está la página del IUPAC. Ahora, a la derecha de mi lámina tengo una espantosa y horrible lista. Esta lista es la que aparece en Wikipedia. Por lo tanto, es prácticamente garantizado que si ustedes buscan algo, esto es lo que cualquier buscador de internet les va a arrojar. ¿Qué sale aquí? Sale el nombre trivial, énfasis en trivial, sale el nombre del IUPAC, sale la estructura de cadena y sale el número de carbonos con un doble punto y un cero. ¿Qué significa todo esto? Es frecuente, al menos en medicina, que el nombre por el que la mayoría de los profesionales se refiere a las diferentes cadenas de ácido carboxílico sea por el nombre trivial, para el horror de muchos de nosotros. El nombre trivial sale de el compuesto a través del cual se descubrió, se encontró, se corroboró la existencia de uno de estos ácidos carboxílicos. No necesariamente implica una descripción de lo que realmente estamos viendo, y generalmente no es así. Por ejemplo, el ácido fórmico, que ahí no me está diciendo absolutamente nada de su estructura más allá de que es un ácido, se llama así porque alguien en un proyecto perfectamente normal de fin de semana agarró
hormigas rojas y en un mortero las trituró y luego eso lo destiló y obtuvo una sustancia grasosa con un pH ácido al que decidió definir como ácido fórmico. Y como lo describió, existe algo en investigación que se llama créditos por descubrimiento. Y se quedó como ácido fórmico. Y bueno, y todos los demás tenemos que aceptar el ácido fórmico. Pero afortunadamente existe la denominación de la IUPAC, donde, como les dije en la lámina anterior, existe el nombre de la cadena de carbonos basado en su número, cerrando en información sobre si esa cadena está saturada o insaturada. Aquí, esta tabla en particular son toda la lista de saturados y vamos a ver que tenemos la denominación por el número de carbonos asociándolos a la molécula de carbono más simple que existe, que es carbonos unos unidos con otros y completando sus valencias con hidrógeno. Es decir, un carbono metano, dos carbonos etano, tres carbonos propano, 4 butano, 5 pentano. Y a partir de 5 es mucho más fácil, realmente solo tendrían que memorizar los 4 primeros, que son los que tienen unos nombres raros. Los demás son penta, hexa, hepta, oca, nona, deca, es decir, hacen referencia a su número como tal. Ok, en la estructura quiero que se fijen bien cómo está escrito esto. Vamos a tener la presencia del grupo carbonilo, que como recordamos en carbohidratos, eso se llama carbono numérico y representa el carbono 1 de mi cadena. Así que mosca cuando estén contando las cosas, porque si me colocan el número correcto de carbonos, pero colocan los doble enlaces donde no van, porque resulta que contaron el carbono 1 desde aquí, no desde aquí, está mal. Ahora, de derecha a izquierda, la convención internacional es que se escriba grupo carboxilo, luego CH2, que son mi cantidad de grupos metileno, entre paréntesis con el numerito de veces que se repite, que en este caso es una cadena de 4 carbonos, porque hace referencia al butano, por ejemplo, por lo tanto es butanoico porque está saturado. Y tenemos un carbono, 1 por 2, 2, llevamos 3 carbonos, otro carbono, 4 carbonos. ¿Se cumple la regla de los 4 carbonos? Sí. ¿Hay algo que nos diga que es doble enlace? No. ¿Está correcto el nombre? Sí. Y finalmente el número, que esto es una versión corta de la descripción de la cadena, nos dice número de carbonos, 2 puntos, número de dobles enlaces. En el caso, para esta tabla en particular, el número de carbonos, el número de dobles enlaces es 0 para todas, porque esta es la tabla de saturados. Ahora, cis y trans y cachalotes. ¿Qué ocurre con la denominación cis y trans que pueden haber visto o no en clase? Pero que muy probablemente les van a lanzar alguna pregunta de selección simple con eso. No me sorprendería. Cis hace referencia al hecho de que los hidrógenos están del mismo lado que el enlace, que el doble enlace. Y el primero es un cis. Si vemos una comparación de esto con... No, vamos a esperar un rato. Aquí tenemos la presencia de un doble enlace. Si ustedes se imaginan la posición de los hidrogeniones, todos estos tienen 1, 2, 1, 2, 1, 2 hidrogeniones. Aquí en particular, les había comentado que el carbono no tiene 2 hidrogeniones, tiene 1. Por lo tanto, para satisfacer su valencia, él hace, mouse, ¿dónde estás? Mouse, él hace su doble enlace con un carbono hermano.
Por lo tanto, no hay un hidrogeno aquí y un hidrogeno aquí. Hay solo uno. Y no puede estar de los dos lados, ni por resonancia. En el caso de los cis, está hacia el lado del doble enlace. Para el caso de los trans, está del otro lado. Necesito que eso lo entiendan. Si tienen que repetir el video después, lo repiten. Recuerden que esto yo lo subo a YouTube, pero ¿por qué eso es importante? Recuerden que les había dicho que los dobles enlaces, si tengo un doble enlace, bajo el punto de fusión. Si tengo más de un doble enlace, bajo aún más mi punto de fusión. Bueno, resulta que hay una excepción de eso. Y es la denominación trans. Si mi ácido carboxílico es trans, la disminución del punto de fusión es mucho menos severa que si fuera cis. Por ende, un ácido carboxílico con múltiples enlaces dobles, pero que estos sean trans, técnicamente se estaría comportando como algo que esté saturado, a pesar de que está insaturado, porque hay dobles enlaces. Por ende, cuando ustedes han escuchado y seguirán escuchando durante sus vidas comerciales donde dicen, ¡ay, esto no contiene grasas trans! La relevancia de eso está en que, a pesar de que algo sea insaturado, si el enlace que forma es trans, lo más probable es que tenga una capacidad de permanecer junto y empaquetado cuando estén en grupo, que no es característica de los ácidos grasos insaturados. Véase el ejemplo de lo que tenemos a la izquierda. La margarina, que es, no voy a decir que es un plástico, pero la margarina, que es un producto dietético que apareció en 1920, creo que fue, y intentó por todos los medios posibles sustituir a la mantequilla, porque era más barata de producir y era más fácil de amplificar su sabor con respecto al de la margarina, y como no se derretía tan fácilmente, era aún más fácil de conservar que la mantequilla. Tiene una enorme, gigantesca cantidad de enlaces saturados. Y originalmente, también los pocos enlaces insaturados que tenía eran trans. Esto llevó a la aparición de una gran cantidad de complicaciones de salud que pudieron ser apuntadas hacia el alto consumo de margarina, porque eso lo promocionaban antes como que si fuera la mejor cosa que jamás se hubiese creado. Y la FDA, la Asociación Americana para Drogas y Comida, obligó a las empresas que producían margarina que la pintaran de rosado, de fucsia prácticamente. Y así se comercializó durante muchos años, para que la gente supiera que estaba comprando prácticamente un veneno. A través de lobbying y de diferentes insistencias, los terminaron quitando. Y hoy en día la margarina que tenemos es un poquito más sana que la que existía antes, pero eso no significa que sea sana. Así que si pueden evitar comer margarina, eviten, por favor. Y ahora tienen una explicación química de por qué no es conveniente comer margarina. Abajo tenemos aceite de oliva, que es uno de los ejemplos más señalados de aceites que no tienen efectos nocivos para la salud, sino que al contrario tienen efectos positivos para el sistema cardiovascular. Y en base a todo lo que hemos dicho,
podrán deducir, sin que yo les diga, que está compuesto principalmente por ácidos grasos insaturados. Cis insaturados. Ok. Ahora hablamos un ratico de estructuras de ácidos grasos. Vamos a seguir. Siguiente parte que estamos identificando, el grupo fosfato. Hay una estructura indispensable para la vida, sagrada para muchas cosas, incluyendo el ADN, es decir, nucleótidos, es decir, sin eso no existe vida literalmente, que es el ácido fosfórico, que es esa estructura que está allá abajo a la derecha. Esa estructura, como la ven, tiene un doble enlace al oxígeno, que eso tiene una significancia importante, y el resto tiene unos OH. Eso es una estructura ácida triprótica. Es decir, ella puede perder protones 3 veces a 3 pK diferentes, lo que la hace extremadamente flexible para la formación de compuestos biológicos. Y la vamos a ver una y otra vez. Y en metabolismo aparece constantemente. Así que véanla, familiarícense. Muchachos, ácido fosfórico, muchachos. Porque se la van a ver bastante. Ahora, el ácido fosfórico es muy capaz de volverse electronegativo. Muy electronegativo. El grupo fosfato es el resultado electronegativo de haber perdido todos sus protones. En el tema de lípidos, vamos a encontrar el grupo fosfato unido al tercer carbono de nuestro glicerol a través de un enlace éster. Y ya, o segunda vez que les menciono enlace éster. Si en la prueba aparece éster. Ajá. Los enlaces de tipo éster suelen se forman entre un alcohol y un grupo carbonilo. Eso es lo que dice la teoría. Eso es lo que dice donde sea que vayan a leer. Sin embargo, en este caso en particular, esa regla no se cumple exactamente. Eso es algo que preferiría explicárselos en una pizarra, en clase, no por aquí, pero sepan que eso que yo estoy señalando ya en el medio, esto es lo que se conoce como enlace fosfodiéster, porque tiene en dos lados, tiene aquí y aquí un enlace de tipo éster. Por ende, es un enlace fosfo porque está mediado por un grupo fosfato, di porque son dos conexiones con éster. Y esto es extremadamente importante para una gran cantidad de temas, incluyendo esto. La colina, molécula con la que probablemente han tenido contacto ya desde fisiología. La colina es una amina cuaternaria. Y aquí ya seguro se pusieron la mano en la cabeza y ay, nos están lanzando palabras horribles que no entendemos. Una amina cuaternaria es un nitrógeno que tiene conectado en sus 4 posibles conexiones un grupo alquilo. Sí. Tiene conectado generalmente una molécula orgánica. Es decir, un CH algo. Lo normal es que nosotros la encontremos a ella con ¿qué? Con hidrógenos. Y ahí es amonio, amoníaco. Cuando sustituimos esos hidrógenos por grupos alquilo, por CHs,
que no necesariamente es solo un CH3. Puede ser un CH2OH, puede ser un CH2 con una cadena larguísima de algo más, mosca. Se convierte en una amina primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Cómo sabemos que es primaria? Porque nada más uno de los hidrógenos está sustituido por una cadena de Cs. Si son dos, secundaria. Si son tres sustituciones, terciaria. En este caso son 4 sustituciones. 1, 2, 3. Aquí no sale la C porque se sobreentiende, pero esto es un CH2, CH2, OH. Puente dimetileno, OH. Es decir, que esto que está aquí es un alcohol. Esto es una colina. La colina ustedes la conocen como un mensajero. Eso simplemente significa que las estructuras biológicas evolucionaron para reconocer la presencia de colina como un indicador de que deben hacer algo. ¿Qué es ese algo? Eso lo vemos en segundo laxo porque todo eso es metabolismo. Pero no es la primera vez que nos vamos a encontrar con esta. No es la última vez que nos vamos a encontrar con esta moleculita. Ella, como hemos mencionado cuando estábamos hablando del grupo fosfato, sufre un proceso de esterificación para unirse al grupo fosfato que nos termina conectando con el resto de la molécula. Y efectivamente presenta la cabeza funcional de nuestra molécula. Es decir, cuando yo lance esta molécula completa, porque todavía no la hemos identificado completa, a un medio y sea reconocida por algo, no es receptor obviamente, pero una célula nerviosa, por ejemplo, la cosa que va a desencadenar la reacción va a ser la colina, porque es lo que se reconoce. Aquí la estamos viendo de cerca. Ahí estamos viendo un detallito importante. Una carga positiva. Está cargada positivamente. Y habíamos dicho que el fosfato está cargado negativamente. Estamos hablando de que un pedacito de la molécula está cargada positivamente y otro pedacito de la molécula está cargada negativamente. Tiene cargas. ¿Qué significará eso a nivel de interactuar con otras sustancias? Lo que está aquí abajo, mentira, lo que está aquí a la izquierda, que es nuestros dos ácidos carboxílicos conectados por enlaces de tipo éster a mis carbonos 1 y 2 de mis gliceroles, de mi glicerol, y luego en carbono 3 tengo conectado un grupo fosfato, es lo que se conoce como ácido fosfatídico y actúa como la base de una gran cantidad de moléculas importantes para la estructura y funcionalidad de cosas en el organismo. Y digo cosas porque el metabolismo va a ser largo. Finalmente, del lado derecho, a esta porción más terminal, hay otro enlace de tipo éster y está nuestra colina. Entonces es lógico decir que esto se llama fosfatidil, indicando una presencia de un enlace, colina. ¿Qué es la molécula de la práctica? Es fosfatidilcolina. Ok. Ya les he hablado más o menos de nomenclatura, pero hay unas cositas más que quisiera que vieran antes de que prosigamos. Recuerden que cuando les dicen nomenclatura sistemática, se suele estar refiriendo a lo que el IUPAC determine. Sin embargo, hemos evidenciado que a veces piden nombre sistemático, hablan de nombre sistemático y se están refiriendo a una versión más simplificada de lo que ellos son. Como lo que nosotros vimos durante la práctica de carbohidratos. Sin embargo, yo les recomendaría que por lo menos tengan una idea
general de qué carrizo es la nomenclatura sistemática. En la práctica, a ustedes le colocaron esta tabla, ¿verdad? Esta tabla tiene 4 ácidos carboxílicos y les dan fórmula, nombre común y sistemático y una representación de la cadena hidrocarbonada, que se puede hacer de múltiples maneras. Se puede hacer con un dibujito, con una fórmula química N. Aquí está la material a través del cual se pueden guiar para responder a esa clase de cosas. Familiarícense con los patrones. No se caletreen esta vaina. No es cuestión de caletrearse el, ay, esto es ácido, vamos a elegir uno al azar. Esto es ácido láurico. ¿Qué carrizo es ácido láurico? Ah, bueno, es un ácido saturado de 12 carbonos. Honestamente no creo que se los pregunten así, sería improbable porque verga. O sea, pero familiarícense con los nombres del IUPAC, entiendan por qué se llama así, vean si son saturados o insaturados y por ahí ustedes se van acostumbrando a lidiar con esto. Detallitos de todo de estas dos tablas. Cuando llegamos a 20, ajá, 20, vamos a encontrar la denominación cosa repetida. Eicosanoico, N-icosanoico, docosanoico. Cosa se refiere a 20. Cosa se refiere a 20. Y conta o cont se refiere a 30. En el hipotético e improbable caso de que les pidan eso en la prueba. Aquí está resuelta la tablita. Vamos a compararla con la anterior, que está lleno. La primera es la cadena hidrocarbonada. Esa la vamos a dejar de última. La segunda es la fórmula. Ajá. El ácido lignocérico, también conocido como ácido tetracosanoico, nos pide que le demos la fórmula. Tetra es 4, cosa es 20. 4, 20 tiene 24. Y termina en oico, por ende está saturado. Por ende la fórmula es 24 2.0. Listo, se acabó. Respecto a la cadena hidrocarbonada, que para quien haya detallado eso y haya hecho su tarea se habrá fijado que hay un pequeño error de sintaxis, donde en el ejercicio original dice CH3, CH2, 18, CHOH. Es decir, aquí habría 20, pero si es tetracosanoico, no puede ser esa fórmula, porque ese sería el de eicosanoico, que es el de 20. En cambio es CH3, CH2, 22, CHOH. Mosca cuando vayan a revisar la prueba. No vaya a ser que habiendo memorizado el del impreso, cometan algún error. Aquí tenemos un ejemplo de un insaturado. Es un 18,1 delta 9. Y nos pide la cadena de hidrocarbonado. Esto es ácido oleico o, como yo lo prefiero, 9-cis octadecano enoico. ¿Por qué 9-cis? Porque el enlace de doble carbono está en carbono 9. Entonces, grupo carboxilo, 1. CH2 7 veces, 8. Y llega mi carbono 9. ¿Mi enlace está en el carbono 9? Sí. Carbono 9, doble enlace, carbono 10. Mouse, por favor. Ajá.
mi CH2 7 veces, llevo 17, y mi H3, mi metilo, 18. Es decir, es una cadena de 18. Es 18 octadeca, sí, es 18, enoico, implicando que hay un grado de insaturación. ¿Hay un grado de insaturación? Sí. ¿Es 9 cis? Sí, es 9 cis. Vamos a hacer un último para seguir. El último me está pidiendo la fórmula. Ok. Por la fórmula sabemos que es 9 cis hexa 6 deca 10 enoico insaturación. Es decir, la fórmula es 16 1 y en delta 9 tiene enlace doble. Corroboramos que es así. Grupo carboxilo 1. Mis metilos, mis metilenos, 7 veces 8. Llevo carbono 9. ¿Carbono 9 tiene doble enlace? Sí, carbono 9 y carbono 10 tienen su doble enlace. Aquí tenemos 10. Luego faltan 6. CH2 5 veces 15. CH3 una vez 16. Listo, se acabó. Esto es todo lo que corresponde a armar una cadena. Esto se puede hacer en dibujito, lo pueden hacer en como lo acabamos de ver. Si no mal recuerdo, hay una forma más elaborada de hacerlo, que es como con proyección de Fisher, pero eso ocupa mucho espacio y es horrible, y así que a mí no me gusta, pero si ustedes lo quieren hacer es válido, con lo que se sientan más cómodos, siempre y cuando lo dibujen bien, claro. Ahí les coloco ejemplo del dibujito de cada uno, para que se familiaricen. Vamos a hacer un pequeño énfasis en, por ejemplo, lignolénico, que es el primero, que tiene 3 enlaces. Aquí yo les coloco en la fórmula 3 enlaces, esto después lo revisan en el video subido a YouTube. 1, 2, 3 enlaces. 1, 2, 3 dobles enlaces. Cada enlace implica que se doble en alguna dirección. Claro, siempre y cuando esté cis, porque si es trans no se dobla tanto. Ok, calma que estamos cerca de terminar. Respecto a las propiedades físicas de los lípidos, recuerden que en química la forma, los componentes de algo determinan qué carrizo hace en el mundo real, a nivel macroscópico, a grandes rasgos, como quieran decirle. Si ustedes ven algo que les llame la atención a nivel químico, probablemente tiene una significancia a nivel vida real clínico. Ajá. El cachalote nos presenta que hay diferencias morfológicas y tiene una influencia a través de la tercera pregunta de la práctica. Tenemos 4 ácidos carboxílicos, donde son ácido láurico. Ácido láurico es el favorito del cachalote. Ahí les dije la respuesta en caso de que les lleguen a preguntar lo que a mí me preguntaron alguna vez hace mucho tiempo. Ácido láurico, ácido araquídico, ácido linoleico y ácido araquidónico. Ellas respectivamente tienen 12, 20, 18, 20 carbonos. Pero hay una importante diferencia entre los puntos de fusión. Sin ver más nada, sin entrar en detalles, aquí hay un patrón. Menos carbonos, menor punto de fusión. Y si está insaturado, es mucho menor el punto de fusión. Aquí hay unas tablas que les saqué de esa fuente que está ahí arriba, donde se representa muy bonito qué es lo que les acabo de decir. Tabla de la izquierda.
más carbonos, más energía necesaria para que eso sea líquido. En mayor número de dobles enlaces, menos energía necesaria para que ellos sean líquidos. ¿Qué energía? Energía térmica. Ya les se los he comentado, pero necesito que les quede claro, porque si me lo llegan a poner mal en la prueba después que lo he dicho tantas veces, no va a haber medio punto de ay, vamos a ayudarlos. Si en enlaces trans el punto de fusión no cae tanto. De hecho, hay personas que argumentan que el punto de fusión directamente no cae. Sin embargo, quédense con el hecho de que si hay enlace trans, prácticamente se comporta como un saturado. Aquí les puse varios ejemplos con su respectivo punto de fusión y fórmula. El esteárico, que que está aquí, tiene 18 carbonos saturados. Y el punto de fusión es 69 grados centígrados. ¿Es sólido a temperatura ambiente? Sí, horrible. Espantoso, un bloque. ¿Cómo se comportarían las fibras? Así, como estamos viendo en esta imagen aquí abajo. Ellas están por fuerzas de London empacadas con mucha fuerza y se van a mantener así siempre y cuando no se les lance energía para que se separen. Otro ejemplo, el oleico es igual 18 carbonos, así que teóricamente tendría que tener un punto de fusión similar a este, pero tiene un enlace cis. Resultado 13 grados centígrados, es decir, caímos más de 50 grados centígrados simplemente porque hay un enlace cis. Linoleico 18 tiene 2, tiene uno más. Caída del punto de fusión menos 9. Es decir, eso lo van a tener que congelar bien por debajo de cero para tener la esperanza de verle en forma sólida. ¿Es líquido a temperatura ambiente? Sí, por Dios. Es agua, un aceite. No es agua, no es agua, es un aceite. Pero es tan líquido como que si fuera... No los voy a enrollar, como si fuera un líquido. Ácido araquidónico. 20 carbonos. 4 enlaces cis. Punto de fusión menos 50. Van a tener que echar nitrógeno líquido para que se congele. No lo van a ver en forma sólida. Ok, finalmente para cerrar. La presencia en los sistemas biológicos. Como ya han visto, los lípidos, ya han visto aquí en esta clase, los lípidos son esenciales para formar fosfolípidos y ya tuvieron el adelanto de que son necesarios para formar los nucleótidos, porque se sacan materiales a partir del metabolismo de ellos, necesarios para hacer los nucleótidos. Y los nucleótidos los utilizamos para hacer ADN. Y sin ADN literalmente no hay vida. En la práctica les hablan de propiedades que los lípidos le dan a la membrana celular. ¿Y por qué habrían los lípidos de darle propiedades a la membrana celular? Porque la membrana celular es prácticamente conformada por lípidos en su mayor proporción. Tiene aminoácidos en forma de proteínas, tiene carbohidratos en su superficie unidos, que por cierto hay una información que hay que ampliar de algo que ustedes ya vieron.
Pero la mayor parte de todo eso es lípidos. Lípidos conjugados con algo más. ¿Qué propiedades da? La fluidez. ¿A qué se refiere específicamente fluidez? A la capacidad que tiene una membrana con una forma tridimensional a modificar su tamaño, su forma, su configuración, porque proteínas y carbohidratos anclados a la membrana pueden moverse de un lugar a otro simplemente moviendo el lípido al que están anclados. Esto le confiere a la membrana una enorme capacidad de adaptación a cualquier cosa a la que se esté enfrentando, y adicionalmente es una forma de protección mecánica, porque que una membrana sea extremadamente rígida no imposibilita, pero dificulta el movimiento. Es por ello que organismos como las plantas, que tienen una pared celular, porque no tienen membrana celular, tienen pared celular rígida, no pueden moverse casi. Tienen algún grado de flexibilidad, pero jamás como un animal. La permeabilidad se refiere a la capacidad, que esto no vamos a ahondar mucho porque se supone que ya lo vieron muchísimo más profundo que aquí en fisio, que es la capacidad que tiene un compuesto de difundir a través de la membrana, ya sea porque atraviesa por un canal, atraviesa por directamente atravesando el medio no polar, porque es una estructura, es un compuesto no polar, ya sea porque sea un ion y las estructuras lipídicas son lo suficientemente grandes para dejar que los iones entren y salgan libremente, hay una capacidad de permeabilidad, porque no es una estructura cerrada. Es una estructura que tiene un límite, pero ese límite selectivamente deja pasar cosas muy pequeñas. La simetría es la capacidad de que de un lado puede haber unas cosas y del otro lado puede haber cosas diferentes, porque está conformada por individuales piezas diferentes. Si bien prácticamente toda la membrana está conformada por fosfolípidos, que es una de las cositas que vimos, el ejemplo que vimos, el glicerol con sus dos cadenas de ácido graso unidas y su grupo fosfato, ¿verdad? Hay también otras configuraciones. Pueden estar unidos a esas cabezas de fosfato cosas como grupos amina, carbohidratos, proteínas, esfingosinas, derivados de esfingosina. Y eso hace que de un lado, del lado externo, aparezcan antígenos de superficie, como los del grupo ABO, y del otro lado, por dentro, haya otras cosas. En lo que respecta a reconocimiento, sí sabemos que los lípidos son un grupo gigantesco de moléculas con diferentes propiedades, y ya vimos que existe una de las tantas que existe, como la fosfatidilcolina, cuya cabeza funcional es la colina, y se dijo que la colina es un compuesto que en su presencia actúa como mensajero, y por lo tanto las células, al reconocerla con sus receptores, saben que deben hacer algo desde el punto de vista metabólico. Sabemos que muy probablemente los lípidos tienen una amplia capacidad para actuar como estructuras de comunicación para las células. Por lo tanto, participan en los procesos de reconocimiento.
hay información que necesitamos añadir a lo que ya vimos en clase para terminar de completar una, una imagen. En la práctica de carbohidratos se vio el sistema ABO, que corresponde, y en mi clase les hice énfasis en el antígeno H y repetí antígeno H, antígeno H, antígeno H, porque el antígeno H está compuesto por unas cositas diferentes a lo que está ancleado completamente en la célula. Bueno, no diferentes, está incompleto, le falta una cosita. Recordando, había un N-acetilgalactosamida conectado a la galactosa, el ácido oxálico y la fucosa, ¿verdad? Y a ese N-acetilgalactosamina se podía unir otro N-acetil o una galactosa o nada. Y eso le confería la capacidad de ser o un tipo A, o tipo B, o tipo O. Que en realidad ese O es un 0, pero por conveniencia y por uso se terminó diciendo que era un O, pero en realidad es un 0. Y hay algunos lugares que todavía lo definen como otra cosa. En la imagen que está aquí, sepan que hay un trastorno genético donde ni siquiera se metaboliza una N-acetilgalactosamina de las que tienen todas y termina siendo un antígeno H solo. Y esto es un trastorno genético. Que no creo que les pregunte, pero yo recuerdo haberlo visto, así que quita. Ajá. Sin embargo, a todo esto que sabemos y vimos que está en la superficie de los eritrocitos, les falta algo. Y ese algo es una estructura que se llama ceramida, que está a la izquierda de la lámina. La ceramida actúa como el punto de anclaje para ese antígeno H. Y es lo que vamos a encontrar en la membrana. Si bien la estructura que procede a dar el reconocimiento, que es lo que nos importaba para carbohidratos, es puro carbohidrato, el hecho de que él necesite la ceramida para mantenerse anclado a la célula, técnicamente lo hace un A. De decirles que es. La ceramida es un producto de la unión de un ácido graso, generalmente 18 carbono saturado, con esfingosina. Y si hay esfingosina y hay carbohidratos, esto es un glucoesfingolípido. Sin embargo, no se asusten que por eso los que hayan colocado algo diferente en la prueba está malo, porque yo se les dije lo que quería que colocaran en ese momento, porque lo que me importaba era reconozcan que el antígeno H eso es puro carbohidrato con un grupo amino ahí que está acetilado. Lo que me importaba es que en sus cabezas quedaran: yo reconozco que los carbohidratos sirven como estructura de reconocimiento en los procesos inmunológicos. Ahora que están viendo lípidos, y considero justo que sepan identificar en un examen un lípido, a sistema BO me tienen que decir que es glucoesfingolípido, porque ya les di esfingosina, ceramida, y por lo tanto ceramida más antígeno H más su cadena lateral R, que puede estar o no estar dependiendo del grupo sanguíneo y la presencia o no de un trastorno genético, acaba siendo un glucoesfingolípido. Que se llaman esfingolípidos porque a ellos los encontraron por primera vez en un destilado, era un destilado de material cerebral, y nunca se supo en aquel entonces, los primeros años, para qué servía, por qué estaba ahí,
y por lo tanto lo asociaron a la esfinge, que era misteriosa y no se sabía por qué estaba ahí, por eso se llama esfingocina. Ay, ese es otro ejemplo de los tantos nombres de descubrimiento que tenemos que no son una representación de la estructura, pero hay que usarlos porque sí. Y bueno, aquí terminamos. Gracias por su atención. Sé que la clase fue un poquito larga, pero pudimos desarrollar la práctica. Si todavía tienen dudas de la práctica, me las hacen llegar el lunes cuando nos veamos para el examen. Y espero que tengan un relajado fin de semana porque técnicamente ya vieron la práctica. Listo, clase terminada. Ah, no revisó el chat. Buenos días a todas las personas que se incorporaron a la hora que se hayan incorporado. Unos minutos yo les subo el video a YouTube. Tengo que esperar a que se exporte a la plataforma, pero deberían tenerlo disponible en un ratico. Les dejo musiquita hasta que cierre.